Su servidor Juan Baizabal le da la bienvenida aquí en Viernes de Transparencia. Está con nosotros el maestro José David Cabrera Canales, quien es comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, esto en el estado de Tlaxcala, y también es coordinador de la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social del Sistema Nacional de Transparencia. Maestro, bienvenido aquí a Jalapa, Veracruz. Gracias. ¿Cómo estuvo el viajecito? Con mucha lluvia, pero todo bien, afortunadamente. Aquí estamos ya acompañándolos y gracias por el espacio y esta oportunidad. Muchísimas gracias. Para empezar, maestro, ¿en qué consiste el Sistema Nacional de Transparencia? Claro, el Sistema Nacional de Transparencia es la instancia que se creó para integrar a las diferentes instituciones que tienen que ver con todos los asuntos relacionados a la transparencia, al acceso a la información, a los archivos, a la rendición de cuentas. El Sistema Nacional de Transparencia está integrado por el INAI, quien es el que preside además el Sistema Nacional de Transparencia, y por los 32 órganos garantes del país, por el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación y el INEGI. La finalidad del Sistema Nacional de Transparencia es coordinar y evaluar la política transversal de acceso a la información y de protección de datos personales. Si tuviéramos que ponernos una calificación en todo nuestro país, ¿sería buena o mala en materia de transparencia? Pues diría que hay diferentes datos en los estados. Hay estados que están muy bien, están trabajando muy bien, tanto los sujetos obligados como los órganos garantes de transparencia, y hay estados en los que hay mucho por hacer todavía. ¿Dos estados que están muy bien y dos estados con los que hay mucho por hacer todavía? Bueno, yo diría que Veracruz está bien, yo diría que Estado de México está bien, y daría otro dato más, quizás también el caso donde no está bien, yo tendría que decirlo y lamento que sea el caso mío, el caso de Tlaxcala. Ahí tenemos mucho por hacer todavía en los temas de transparencia y de acceso a la información y de rendición de cuentas. ¿Qué acciones se deben implementar y que ya están haciendo en Tlaxcala y en otros estados más para poder superar este balance, digamos? Bueno, debemos de socializar más estos derechos. Hay que ver una realidad que existe en el país. Más del 50%, cerca del 50% de los ciudadanos desconocen la existencia de esos derechos y por lo tanto no los reclaman, no los exigen. Ese es un problema, la socialización de los derechos. Se tiene que trabajar mucho en este tema por parte de los órganos garantes de transparencia, ir a la sociedad, darles información para que ellos a su vez puedan exigirle a las autoridades, a los sujetos obligados, la información pública que se genera con el trabajo y las funciones de cada autoridad. Tendríamos también que continuar con capacitación hacia los sujetos obligados, pero en este tema yo creo que lo más importante sería la permanencia de las personas que se capacitan en materia de transparencia, en materia de protección de datos personales y en materia de archivos, porque también es un tema importante. La base de la transparencia son los archivos, en donde tengamos la permanencia de las personas que se capacitan y logran cierta especialización para poder continuar su funcionamiento en el sujeto obligado. Y en materia de capacitación o de socialización, mejor dicho, de socialización de estos derechos, el Sistema Nacional de Transparencia está llevando a cabo actividades de manera coordinada con la Comisión de Vinculación, Promoción y Difusión y Comunicación Social de este sistema para acercar estos derechos a la ciudadanía. Tal es el caso de actividades que se llevan a cabo continuamente, de manera anual, permanentemente, en donde se lanzan convocatorias abiertas a la ciudadanía. Pueden ser niños, pueden ser jóvenes mayores de 18 años que estén estudiando alguna carrera universitaria, para poder participar en actividades que les permita apropiarse de estos derechos. Quisiera hablar de una convocatoria que acaba que se publicó el 7 de junio,
que es la convocatoria nacional de Spot de Radio 2018. Es una convocatoria abierta a todos los jóvenes que tengan más de 18 años, que estén estudiando en alguna licenciatura o estén estudiando algún posgrado en instituciones públicas o privadas de nuestro país. Y en esta convocatoria lo que se busca es que en un spot de 30 segundos los jóvenes expresen sus ideas en los temas de transparencia, de acceso a la información y de protección de datos. ¿Cuándo se originó esa serie de actividades para acercarse a la población y hasta el momento cuáles han sido los resultados? Bueno, se originó desde que existen los órganos garantes de transparencia. Tienen ya varios años en desarrollo estas actividades y las experiencias y los resultados que se han tenido son positivos. Hay mucha participación de los jóvenes y es a donde queremos llegar prácticamente. Hay personas ya de cierta edad que estos derechos no tuvieron la oportunidad de poderlos conocer en su momento y los jóvenes son quienes en este momento se están informando y son los que más se acercan a este tipo de actividades. El papel de los medios de comunicación. Sumamente importante. Es a través de ustedes que podemos llegar a muchas personas y que podemos lograr que estos derechos se conozcan de manera más directa y amplia por parte de la ciudadanía. Entonces, yo considero que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en poder socializar estos derechos. ¿De quién depende el sistema nacional de transparencia? ¿Del gobierno federal, del gobierno del estado en cada entidad federativa o es autónomo completamente? Es autónomo totalmente, ya que también en este caso los órganos garantes de transparencia de los estados tienen autonomía e independencia para poder decidir sobre la aplicación de su funcionamiento y desde luego pues esta autonomía permite que se pueda llevar a cabo la actividad especializada de hacer cumplir con las leyes de transparencia tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional. ¿No habría entonces ningún problema que con el cambio de los gobiernos, del gobierno federal, con el cambio de los gobiernos estatales, una persona que dé un excelente, o haga, mejor dicho, un excelente papel dentro de este sistema, pueda ser suspendido? No, hay mecanismos, desde luego, en cada estado, quienes están formando parte de los órganos garantes de transparencia, solamente pueden ser removidos del cargo a través de juicio político que lo lleva a cabo las legislaturas de los estados y pues solamente por causas graves podría haber algún tipo de destitución de algún servidor público que se desempeñe en los órganos de transparencia. Este Sistema Nacional de Transparencia tiene diferentes instancias, diferentes comisiones temáticas. ¿Puede platicar sobre estas mismas? Claro que sí. El Sistema Nacional de Transparencia, para poder funcionar, tiene que sesionar a través de un Consejo Nacional. El Consejo Nacional está integrado por el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y también por los titulares, en este caso del Archivo General de la Nación, de la Auditoría Superior de la Federación, del INEGI, y por los presidentes de los 32 órganos garantes del país. Este Consejo Nacional tiene que sesionar 2 veces al año, 6 veces durante... Cada 6 meses tendrá que llevar a cabo sus sesiones y esto de manera ordinaria y de forma extraordinaria en cualquier momento. Ahí es en donde se aprueban lineamientos, en donde se aprueban todas las disposiciones que van a aplicarse a nivel nacional en los órganos garantes y con los sujetos obligados. Aparte del Consejo Nacional de Transparencia, existen 11 comisiones temáticas. En estas 11 comisiones ordinarias se llevan a cabo las actividades específicas
de cada una de los derechos que se tienen en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos. Por ejemplo, hace un momento estuvo el coordinador de la Comisión de Archivos y Gestión Documental. Hay un comisionado que es el coordinador de la Comisión de Protección de Datos. Hay un coordinador también de la Comisión de Rendición de Cuentas. Hay un coordinador de capacitación, hay un coordinador de derechos humanos, y así son 11 comisiones en total las que integran el Sistema Nacional de Transparencia, y hay un coordinador nacional de órganos garantes del país. Si tuviéramos que definir cuál sería la principal barrera a la que se está enfrentando ese Sistema Nacional de Transparencia. Pues el principal problema es que todavía hay sujetos obligados que no son transparentes, que no cumplen con la ley, y hay que sancionar, hay que llevar a cabo medidas de apremio para poder lograr que se dé un cumplimiento en materia de transparencia. Pero el Sistema Nacional en sí sí funciona, tiene resultados, tiene un trabajo de avanzada. El problema más que nada ya viene siendo cuando se tiene que llevar a cabo el cumplimiento de las funciones de los órganos garantes de transparencia directamente ya en cada uno de los estados del país. ¿Hasta el momento han sancionado y de qué forma a un ente obligado? Bueno, en algunos estados sí ha habido sanciones en donde pues las sanciones van desde 150 unidades de medidas de actualización hasta 1.500 unidades de medidas de actualización. Unidades de medidas de actualización o amonestación pública, y bueno, pues esto varía de acuerdo a cada estado en cuanto al cumplimiento por parte de los sujetos obligados. ¿No existe por parte de ellos un recurso en el que se pudieran estar blindando? No, es una obligación completa. Tienen que cumplir con la ley, y las resoluciones que emiten los órganos garantes de transparencia son inatacables. No puede el sujeto obligado ni siquiera ampararse ante una resolución de un órgano garante de transparencia. Tiene que cumplir, porque el objetivo es que cumpla con hacer del conocimiento y entregarle a la persona la información pública que de por sí pertenece a la sociedad. Han hecho diferentes actividades en universidades, diferentes escuelas, diferentes foros para que toda la sociedad tenga un mayor contacto, y sobre todo yo creo que parte del problema, y lo aseguro no solamente en nuestro estado, en nuestro país, sino en gran parte del mundo, es el no estar informados, ¿no? Entonces, sí. ¿De qué manera ustedes han actuado con ese acercamiento? Bueno, aparte de las diferentes convocatorias que están haciendo. Se han hecho actividades continuamente. Cada una de las comisiones del Sistema Nacional organiza actividades, foros, conferencias en universidades, incluso en instituciones de nivel básico. Hay comisionados que van a escuelas primarias a hablar con niños para que conozcan estos derechos y para promover, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la protección de los datos personales y el acceso a la información pública. Estamos en una veda electoral. ¿Esto no interfiere en nada? En absoluto no interfiere. Todas las obligaciones de transparencia tienen que mantenerse durante el proceso electoral, publicadas en los portales institucionales de los sujetos obligados, y no es justificable el que estemos en un proceso electoral para que la información se retire, sino que debe de permanecer durante el proceso electoral. Ya para finalizar, estamos hablando de que los partidos políticos son algunos de los entes obligados. ¿Los candidatos en ese sentido entrarían igual? A través de los partidos políticos, ellos informan a los partidos y los partidos políticos informan al INE, y toda persona puede solicitar la información del trabajo que están realizando los candidatos. Okay. ¿Algún mensaje para toda la ciudadanía para que sobre todo se esté acercando y sobre todo ejerza su derecho de acceso a la información? Pues invitarlos a que se acerquen a los órganos garantes de los estados, a que conozcan estos derechos que se garantizan para poder exigirlos y para poder formar parte de la rendición de cuentas, para exigirle a las autoridades que informen lo que están haciendo, y que esto nos permita fortalecer una democracia más participativa
y que también pues en el caso de la convocatoria del spot de radio 2018, pues que participen también, sobre todo pues los jóvenes a quienes está dirigida esta convocatoria. ¿Alguna página para que puedan estar checando esa convocatoria y las otras más? En la página del INAI, en un buscador www.inai.org.mx, y en las páginas de los 32 órganos garantes del país está la información con la dirección del micrositio para poder conocer toda la información sobre esta convocatoria. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Hombre, al contrario. Y bienvenido, como siempre, aquí a Jalapa. Nosotros nos regresamos en unos momentos más.